Dios les bendiga, muchachos, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Pueden tomar su lugar. Les voy a dar chance que se sienten. Saben que yo traía algo escrito, ¿verdad? Yo traía aquí ya un tema preparado, pero ahorita, mientras estábamos con la alabanza, la administración, Dios estuvo hablando en mi vida y no hay que salir de esta atmósfera en la que hemos entrado, así que les voy a invitar a que cierren sus ojos. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición, Señor, la oportunidad que tú nos das de poder estar delante de tu presencia, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote que seas tú hablando a nuestra vida, Señor, a nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija y quien venga, Señor, a llenar lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Bueno, muchachos, les digo que, miren, yo hasta me traje botellas de agua, me traje unos globitos, porque mientras yo estaba preparando el tema, Dios me estaba diciendo, ¿verdad?, cómo entrar al tema. Pero yo siempre digo que a mí Dios siempre me sorprende cuando Dios viene a confirmar su palabra en mi vida. Dios me dio este mensaje y yo le pedí a Dios la confirmación, ¿saben? A mí no me gusta pararme aquí a predicar algo que vaya a ser mío. Yo digo, Señor, confirma. Y ahorita, muchachos, yo recibí la confirmación y se los voy a decir tal cual, como Dios me dijo. Nada más quiero iniciar con este texto en Job 42:5, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo no sé cuántos de ustedes en esta hora, ustedes escucharon la voz de Dios. ¿Sabes? Mientras ahorita estaban con este canto, mientras el pastor Emanuel estaba ministrando la alabanza, mi vida estaba siendo ministrada ahí en ese lugarcito. Y te lo digo porque cuando yo estaba recibiendo eso que Dios me estaba hablando, ¿sabes? También Dios me mostraba que Dios estaba tocando los corazones. Pero hay algo, muchachos, que todavía no termina de encajar. Y es que no todos, muchachos, saben distinguir que Dios les está llamando. Y no sé cuántos de ustedes, mientras ahorita estábamos orando, sintieron, no sé si sintieron lo mismo que yo, no sé si sintieron otra cosa, pero yo te voy a decir qué estaba yo sintiendo. Mientras estábamos orando, mientras estábamos aquí clamando, literal yo sentía esto. Era Dios llamando a mi corazón. Y cuando yo tomé la decisión de hacerle caso a ese llamado, te digo que Dios comenzó a ministrar mi vida, comenzó a mostrarme y a decirme: lo que traes guarda, no lo vas a usar. Y hoy, muchachos, yo vengo no solamente a platicarte mi experiencia, a platicarte este testimonio, sino quiero que tú te enfoques en ti. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste eso que te estaba llamando? ¿Sentiste ese toque en tu corazón? ¿Sentiste que ahí estaba Dios tocándote? Que Dios estaba tocando la puerta de tu corazón y te estaba diciendo: hey, aquí estoy para ti. Y no sé si tú lo sentiste, pero yo sí lo sentí. Y sabes, te voy a platicar un poquito acerca de mi testimonio. Yo no sé si tú ya te lo sepas, yo no sé si tú ya me has escuchado, pero hace aproximadamente casi 8 años yo tuve mi encuentro con Dios. Y a mí es algo que no se me olvida. Han pasado ya casi 8 años y lo sigo recordando tan vivo, tan fresco como esa primera vez. Tengo toda mi vida en el Evangelio. Nací en un hogar cristiano, tuve la bendición, tuve la dicha de tener unos padres que literal desde bebé me traían al templo. Crecí aquí. Ahí veían ustedes una Areli corriendo, brincando en los cultos. Mi adolescencia la pasé aquí.
Mi juventud la estoy pasando aquí. ¿Saben? O sea, yo nunca me he desviado, yo no tengo una gran historia de decirte, no, Dios me rescató de esto, me rescató del otro. Pero, ¿sabes? Sí tengo la bendición de decirte que Dios me ha ayudado a permanecer en este lugar. Porque no es fácil, muchachos. Y no es fácil, porque como jóvenes pasamos por muchas cosas. Pero, ¿sabes? Cuando Dios viene y nos habla, que escuchamos esto, nuestra vida comienza a ser diferente. Y en esta hora, muchachos, yo sé que muchos de ustedes empezaron a escuchar ese toque en su corazón. Yo sé que no nada más yo lo sentí. Y sabes, hace aproximadamente casi 8 años, te digo que hace casi 8 años porque ahora en marzo se cumplen 8 años. Precisamente yo me encontraba en una reunión de jóvenes. En ese entonces se encontraba al frente Lalo y Nora. Y al salir de este lugar, literal, yo me salí de aquí sintiéndome vacía, así tal cual. Me sentía hueca, me sentía intranquila, me sentía desesperada. En mí yo tenía un sentimiento que no te sé explicar exactamente cómo me sentía, pero había algo dentro de mí, era como algo que me quemaba, que yo quería que eso parara, que yo quería que hubiera paz en mi corazón. Llegué a mi casa, yo no le comenté a mis papás nada. Cuando cada quien se fue a su cuarto a dormir, yo me encerré en mi cuarto y yo, con vergüenza te lo digo, yo en ese entonces yo casi no oraba, menos leer la Biblia. Venía a la iglesia porque pues me traía. Incluso servía en algunos ministerios porque a mí siempre me han enseñado a servir. Mas sin embargo había muchas cosas que yo desconocía todavía. Porque sabes, yo nunca había tenido un encuentro con Dios. Y en ese momento que yo estoy en mi cuarto sintiendo esa carga en mi corazón, no te voy a mentir que yo me hinqué ahí en mi cama y comencé a orar. Pero sabes, yo en mi ignorancia a lo mejor, que en mi necedad o como tú le quieras llamar, yo todavía me puse a orar y le dije, Señor, si tú quieres hacer algo en mí, que venga mi papá y ore por mí. Todavía condicioné a Dios. Pero sabes que algo que yo he entendido en los años de mi vida es que nosotros no tenemos por qué ponerle condiciones a Dios. Y en ese momento que yo estoy orando, que le digo, Señor, yo sentí algo tan grande que yo solamente podía llorar, porque era tanto lo que yo estaba sintiendo que yo solamente podía llorar. Y yo ahí, ya en mi habitación, yo le decía, Señor, si tú quieres hacer algo, que venga mi papá y ore por mí. Para sorpresa mía, a lo mejor, mi papá nunca llegó. Y yo me seguía sintiendo tan miserable, por así decirlo, porque mi papá no llegaba. Y yo decía, Señor, es que yo sé que tú quieres hacer algo, que venga mi papá. Pero sabes, ahí yo entendí una cosa, que no se trata de como yo lo quisiera, sino que tenía yo que entender, dejarle lugar a Dios. Pero te digo, era tanto lo que yo sentía, era tan fuerte esa impotencia, te digo, no sé cómo explicártelo. Y en ese momento yo agarro mi teléfono y le mando un mensaje a mi papá y le digo, papá, ven y ora por mí. Mi papá llegó rápido, él ya estaba dormido. Mi papá llegó hasta asustado porque no sabía qué estaba pasando. No tengo idea cómo fue desde su punto de vista la situación, pero él llegó, no me preguntó nada, simplemente empezó a orar por mí. Y a medida que mi papá estaba orando por mí, yo ahí postrada en mi habitación, yo comencé a llorar, comencé a desahogarme, comencé a sacar todo eso que yo tenía dentro, que no sabía qué era. Mi papá, no me acuerdo muy bien que oraba por mí, pero pedía que Dios me fortaleciera. Pues sabes que yo le copié su oración. Yo comencé a decirle, Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame. Y en ese momento, muchachos, de pronto ya mi mamá estaba ahí en el cuarto, no sé cómo llegó. Y mientras yo estoy orando, yo le estoy entregando todo a Dios, yo de fondo escuchaba incluso que mi hermana salía de su cuarto, pues no sé, si estuviera yo llorando a grito abierto, no sé. Yo solo sé que mi hermana de pronto lo oigo que dice, ¿qué está pasando con Arely? Y mi mamá le dice, tranquila, ve y duérmete, todo está bien. Y mis papás seguían orando por mí, pero yo no estaba asustada. Y en ese momento, muchachos, les digo, yo sentía esto. Y yo sentía eso que yo necesitaba, literal, yo necesitaba que
llenara mi corazón. Y en ese momento, muchachos, ahí en mi habitación, yo sentada sobre mi cama, yo comencé a decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? Y créeme que esto te lo digo y me hace llorar porque Dios nos habla, muchachos, de formas tan magníficas. Allí en mi habitación, mientras mis padres oraban por mí, yo le decía: Señor, ¿qué quieres de mí? Y en ese momento, una voz empezó a hablar aquí a mi cabeza. Yo no te sé explicar cómo, pero nunca en mi vida he escuchado hablar a alguien con una voz tan tranquila. Y en ese momento esa voz comenzó a hablar a mi vida. Yo escuchaba a mis papás orar, escuchaba mi voz y todavía escuchaba otra voz aquí. Y en ese momento yo digo: estoy loca. En serio, yo dije: estoy loca. Y mientras yo me estoy cuestionando si estoy loca o no, esa voz tranquila me dice: ¿por qué dudas? Y ahí yo entendí que esa voz era la voz de Dios. Era una voz tan tranquila, era una voz tan pacífica, era una voz que ni te sé cómo explicar cómo se sentía, pero sé que esa voz estaba hablando a mi corazón a tal punto de que yo empecé a tranquilizarme. Y Dios me empezó a mostrar, empecé yo a ver visiones, empecé a ver imágenes, ni tampoco te puedo explicar cómo fue eso que vi. Yo solo sé que estaba con mis ojos cerrados y yo veía esas escenas. Y te digo algo, yo me emocioné por lo que vi. Yo nunca me había puesto tan contenta como me puse esa noche. Y ahí en mi habitación, mientras Dios me estaba hablando, pues yo me emocioné y yo le dije: Señor, sí, Señor, yo quiero eso que tú me estás enseñando. Y no se me va a olvidar que Dios me dijo: a medida que me busques, te mostraré más. Y yo le decía: no, Señor, sígueme mostrando qué más tienes para mi vida, cómo me vas a usar, cuál va a ser mi ministerio. Y esas palabras resonaban en mi cabeza: a medida que me busques, te voy a mostrar. Y yo, como persona emocionada, yo le dije: sí, Señor, yo te voy a buscar con todo mi corazón. ¿Qué quieres que yo haga? Y la respuesta que tuve a continuación, créeme que esto no se lo he platicado a mucha gente, porque si se lo platico van a decir que estoy loca. Dios nos pide cosas que para nosotros a lo mejor no tienen sentido. La Arely de 17 años pensó que Dios no me podía pedir algo tan absurdo. Pero lo que Dios me dijo cuando yo le dije: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes? Literal te lo voy a decir así como me lo dijo. Me dijo: necesitas borrar tu Facebook. Y yo me reí, imagínate. Yo dije: ¿qué le estorba a Dios que yo tenga una cuenta de Facebook? Dije: ¿qué le estorba? Y faltaban días para mi cumpleaños. Y yo le dije: Señor, faltan días para mi cumpleaños. Quiero ver quién me felicita, quiero ver qué me publican en mi perfil. Y Dios me dijo: es más importante lo que yo tengo que quién te va a felicitar. Y te digo, yo ahí comencé como que dije: no, dije, si estoy loca. Y yo allí comencé a dudar, comencé a decir: no creo que Dios me esté pidiendo esto. Y en ese momento viene otra vez esa voz y me dice: ¿por qué dudas? Y sabes, con duda en mi corazón, con esa incertidumbre de saber si era verdad lo que estaba pasando o si estaba volviéndome loca en ese momento, yo le dije: Señor, lo voy a hacer. Si realmente eres tú, si realmente tú me estás hablando, si no estoy loca, lo voy a hacer. Pero que no me afecte, que no me haga en mí extrañar esa red social, que no me importe, que no lo necesite. No sé cuántas horas terminamos, pero dejé de escuchar la voz de Dios, dejé de ver todo lo que estaba viendo y llegué a un punto en el que volví otra vez a escuchar la voz de mis padres orar por mí. No sé cuántas horas de la madrugada serían, yo solo sé que yo ya no pude abrir mis ojos, los tenía pegados. Mi papá me ayudó a acostarme y me dijo: solo dale gracias a Dios. Si tú me preguntas la expectativa de mis padres, no tengo ni la más mínima idea, hasta la fecha no les he preguntado. Pero lo que sí sé es que yo allí ya acostada en mi cama, yo solamente decía: Señor, gracias. Yo solamente le decía: Señor, gracias por venir a hablar a mi vida. A la mañana siguiente yo me levanto y literal mis ojos estaban pegados por las lagañas.
Tuve que ir a mojarme los ojos para despegarme los ojos porque literal estaban pegados, no los podía abrir. Y cuando me veo frente al espejo, mis ojos están hinchados de tanto que yo había llorado. Regreso a mi cuarto, agarro mi teléfono, entro al Facebook y fíjate, ni siquiera había orado para agradecerle a Dios por un nuevo día. Y en ese momento que yo estoy ahí en el Facebook me acuerdo y todavía con duda en mi corazón yo dije, Señor, lo voy a borrar. Pero si no estoy loca, si todo lo que recuerdo sucedió, que no me pueda. Y borré mi cuenta. Le di clic ahí en el borrar el cuenta, la eliminé. Y han pasado casi 8 años desde entonces. Y a la fecha no he extrañado esa red social. A lo mejor la gente no sabe mucho de mí porque estoy fuera del radar. Pero sabes, no me importa. Porque yo tomé la mejor decisión de mi vida, que fue obedecer a Dios. Por algo tan absurdo, por algo tan insignificante. Pero yo tomé la decisión de decir, Señor, si es verdad, yo lo voy a hacer. Pasó un mes de ese entonces y en otra reunión de jóvenes yo estaba, no me acuerdo si ahí por la tercera, segunda fila, y mientras estaba ministrando, yo comencé a sentir un gran peso en mi corazón. Y era un peso que yo no entendía. Era una situación que yo no sabía qué estaba pasando. Yo sinceramente no tenía tanta experiencia como para saber que era Dios mostrándome, que era Dios revelando a mi vida una situación. Yo no entendía. Y yo me acerqué con Lalo, que les digo que era el que estaba al frente en ese entonces, y le comenté a Lalo todo lo que yo estaba sintiendo. Y saben, literal Lalo agarró el micrófono y me hace, imagínense, yo tenía un miedo a agarrar un micrófono. ¿Y qué iba a hacer si no sabía qué hacer, no sabía cómo decirlo, no sabía cómo expresarlo? Mas sin embargo yo, bueno, agarré el micrófono, me paré aquí abajito y me acuerdo muy bien que comencé a decirle a los muchachos literal lo que Dios me estaba haciendo sentir. Y yo me acuerdo muy bien que yo les dije, muchachos, estoy sintiendo esto y lo otro. Si alguien de ustedes siente esto, pues pase, porque pues Dios quiere hacer algo, ¿saben? En mi ignorancia yo no sabía hacer las cosas. Y yo cuando abro mis ojos, no hay un joven, hay ya como 10 aquí al frente. Imagínate, pues yo me sorprendí. Mas sin embargo yo pues me puse en las manos de Dios, te digo, yo no sabía gran cosa. Y yo me puse a orar y dije, Señor, pues lo que tú quieras hacer. Y yo empecé a orar por cada joven de los que estaban aquí al frente. Y esa vez yo tuve una experiencia que si te la cuento es otra locura a lo mejor. Pero sabes, al finalizar la oración Dios hizo cosas muy bonitas con esos muchachos. Pero yo sentía siguiéndome así. Tenía ese sentimiento tan pesado en mi corazón que yo entregué el lugar, pues yo ya había cumplido, yo ya había orado, pero yo seguía sintiendo ese peso. Y yo ahí en mi lugar yo le decía, Señor, ¿soy yo la que se siente así entonces? Se acabó la reunión, yo me hice para este lado, estaban las bancas en ese entonces, y se acerca una persona y llega y me dice, Arely, ¿puedes orar por mí? Y yo pues, ok, dije, está bien. Yo no le pregunté qué necesitas, qué te pasa. Esta persona no me dijo, oye, estoy pasando por esto, ora por mí, por esta situación, no. Simplemente me dijo, Arely, ¿oras por mí? Y yo dije, pues ok. En cuanto puse mi mano por esta persona y empecé a orar, eso que yo estaba sintiendo fue saliendo de mi corazón. Y yo todavía no lo entendía. Cuando yo voy de camino ya a la puerta, en ese momento, pues yo entendí. Dije, esa era la persona de la cual Dios me estaba mostrando. Dije, esa era la persona que estaba teniendo ese peso. Y en mí hubo una pregunta, ¿y los otros? Pero Dios hizo cosas bonitas, pero esa era la persona de la cual Dios me estaba mostrando ese día. Y sabes que cuando yo estoy reflexionando en todo eso, se me viene como un flashback, se me viene a mi cabeza una imagen de las visiones que Dios me había mostrado. Imagínate cuán gozo yo sentí al darme cuenta que se había cumplido una de las primeras visiones que Dios me había mostrado hace un mes. Imagínate cómo estaba yo de feliz. Yo llegué a mi casa platicando de mis papás, yo llegué bien contenta platicándoles mi experiencia. Me acuerdo muy bien que mi papá estaba contento y hasta se reía porque mi papá ya sabía lo que era que Dios te hablara, pero yo no.
Y a partir de ese entonces Dios comenzó a cumplir cada una de esas cosas. Y sabes, a la fecha Dios sigue cumpliendo lo que Él me mostró. Pero algo que yo entendí, muchachos, es tal como me lo dijo: a medida que me busques te voy a mostrar. Y a la fecha, te digo, han pasado casi 8 años. A la fecha Dios me sigue mostrando. Lo que sucedió ahorita es una prueba de cómo Dios me habla en mi vida, de cómo Dios ha cumplido su propósito en mi vida. Pero sabes, cada día estoy aprendiendo. Ahorita a lo mejor sé más de lo que sabía hace 8 años, pero todavía hay muchas cosas que yo no las entiendo. Todavía estoy en ese proceso de aprender a conocer a Dios, porque cada día aprendemos cosas nuevas. Y a lo mejor y tú le puedes preguntar a la persona que tenga más años en el Evangelio y te va a decir lo mismo. Cada día se aprenden cosas diferentes. Es que uno, muchachos, en la vida cristiana nunca deja de conocer a Dios. Cada día Dios nos muestra algo diferente. Pero ¿qué necesitamos, muchachos? Necesitamos buscarle. Y yo te digo esto porque ahorita, mientras Dios estaba ministrando mi corazón, yo sentía que Dios me estaba llamando. Pero sabes, yo también sentía que Dios te estaba llamando a ti. Y yo no sé cuál sea tu necesidad, pero lo que sí sé, muchachos, es de que necesitamos querer conocer a Dios. Porque podemos estar aquí escuchando semana tras semana un mensaje, podemos estar escuchando 1000 historias, 1000 testimonios, podemos estar escuchando lo que tú quieras. Pero si en nosotros no hay un deseo profundo en nuestro corazón, créeme que en vano es todo eso. Pero hoy yo quiero hacerte una invitación de que si tú sientes que Dios te está llamando, no sé en qué forma Dios te empezó a llamar ahorita, pero si tú en lo profundo de tu corazón, en tus pensamientos, tienes esa espinita, tienes eso que Dios te está haciendo, yo te voy a invitar a que pases y te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies, porque es importante que no solamente nos quedemos con el aprender, sino que empecemos a hacer obras, muchachos, que empecemos a dar ese paso de fe. No hagan lo que yo decir: Señor, si tú quieres venir a llenar mi vida, que venga Él y que se baje y venga y ore por mí. No. Si tú realmente quieres ser lleno de la presencia de Dios, si tú realmente quieres tener un encuentro con Él, tú necesitas dar ese paso de fe. Pero solamente si tú sientes que Dios te está llamando. Yo te voy a invitar que cierres tus ojos. Si nos ponen ese canto de fondo, por favor. Y ahí en tu lugar comienza a hablar con Dios, comienza a decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo reconozco que